Bien, resolvamos este segundo ejercicio de MRV, en donde el enunciado indica lo siguiente. El policía de un carro patrullero en reposo advierte que un automóvil lo cruza a una celeridad constante de 25 metros por segundo. Tarda 6 segundos en partir y lo persigue. Después de acelerar durante 8 segundos, alcanza una velocidad de 28 metros sobre segundo y continúa con esta velocidad. Lo que nos pide es calcular el tiempo que tarda el policía en alcanzar al automóvil desde el instante en que partió del reposo, ¿sí? Entonces, como primera instancia, vamos a extraer los datos del enunciado del problema, ¿no? Nos dice que el policía de un carro patrullero en reposo advierte que un automóvil lo cruza a una celeridad constante de 25 metros sobre segundo, ¿no? Dos cosas. Primero, en reposo, ¿no? El patrullero se encuentra en reposo, por lo tanto la velocidad inicial del patrullero es 0 metros sobre segundo, ¿sí? 0 metros sobre segundo. Y además nos dice, ¿no?, que un automóvil cruza a una celeridad constante de 25 metros sobre segundo. He ahí una incógnita, ¿sí? Celeridad. ¿A qué se refiere con celeridad? ¿Se estará refiriendo a la parte de la aceleración? ¿O a una desaceleración? ¿O se estará refiriendo a una velocidad inicial o final? ¿Sí? La celeridad es un sinónimo de la rapidez, ¿sí? Y ojo que la rapidez es muy diferente de la velocidad, porque la velocidad es un vector, ¿no? Tiene módulo, tiene dirección y sentido. Mientras que la rapidez es el módulo de la velocidad, ¿sí? Ojo con eso. Por lo tanto, la rapidez es un escalar, ¿no? En sentido, o sea, hablando en el tema de vectores, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la celeridad también es un escalar, ¿sí? En resumen, celeridad es igual a rapidez. Ojo, ¿sí? Entonces acá nos dice que el automóvil, ¿no?, lo cruza a una celeridad constante de 25 metros sobre segundo. Por lo tanto, acá el automóvil está yendo con una velocidad constante o rapidez constante, ¿no? ¿De quién? Del automóvil, que es igual a 25 metros sobre segundo, ¿sí? Bien, después, ¿qué dice? Tarda 6 segundos en partir y lo persigue. ¿Quién? El policía. Entonces hay un tiempo de retardo, ¿sí? Hay un tiempo de retardo de 6 segundos, ¿sí? De 6 segundos. Y nos dice, después de acelerar durante 8 segundos, hay un tiempo acá, un segundo tiempo, y el segundo tiempo es el de aceleración. ¿De cuánto? De 8 segundos, ¿sí? Alcanza una velocidad de 28 metros sobre segundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el policía o el patrullero, ¿no?, una vez que parta del reposo, acelera 8 segundos hasta alcanzar una velocidad final de 28 metros sobre segundo. En otras palabras, la velocidad final del patrullero o el policía es igual a 28 metros sobre segundo, ¿no? Estamos hablando de la velocidad final, ¿sí? De la velocidad final. Bien, luego de eso nos dice, y continúa con esta velocidad, ¿no? Una vez que haya partido o acelerado 8 segundos, la velocidad final es constante, ¿sí? Y continúa con esta velocidad. Y lo que nos dice acá es que calculemos el tiempo que tarda el policía en alcanzar al automóvil. ¿Desde cuándo? Desde el instante en que partió del reposo, ¿sí? Nos está pidiendo un tiempo total, ¿sí? Un tiempo total, ¿desde dónde? Desde que el policía, ¿no?, parte del reposo, ¿sí? Eso es lo que nos pide un tiempo total. Bien. Los datos se encuentran en el mismo sistema de unidades, así que no hay problema en ese punto. Vayamos a desarrollar el gráfico, ¿sí? Entonces, como primer punto, gráfico. ¿Sí? El gráfico. Si nos hemos dado cuenta, hay 3 etapas en el gráfico, ¿sí? Hay 3 etapas. ¿Cuál es la primera etapa? La primera etapa es ¿cuándo? Cuando el automóvil cruza al policía, ¿no? Y el policía tarda 6 segundos en reaccionar, ¿no? El policía recién se va a mover después de los 6 segundos, ¿sí? Hasta aquí, hasta donde el automóvil ha cruzado al policía,
¿no? Y pasan los 6 segundos, es una primera etapa. Después, ¿qué pasa? El policía acelera durante 8 segundos, ¿sí? Lo que quiere decir que durante 8 segundos el policía recién se va a empezar a mover. Pero eso no quiere decir que el automóvil se quede, ¿no? Por lo tanto, el automóvil también va a empezar a moverse, ¿no? Y va a recorrer una cierta distancia, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo? 8 segundos. Y durante esos 8 segundos, el policía va a adquirir una velocidad constante, una velocidad final de 28 metros por segundo, ¿no? Y hasta ahí sería una segunda etapa, ¿no? Y la tercera etapa sería la de encuentro, ¿no? En donde el policía prácticamente atrapa o encuentra el automóvil, ¿sí? Por lo tanto, hay 3 etapas. La etapa de retardación, de reacción del policía, ¿no? La etapa donde el policía acelera y la tercera etapa donde el policía alcanza el automóvil, ¿sí? Hay 3 etapas, ¿sí? Entonces vamos a graficar esas 3 etapas. La primera etapa es ¿cuál? Cuando el policía, ¿sí? El policía se encuentra en reposo, ¿sí? Tiene una velocidad inicial del policía que prácticamente vale 0. Pero en ese instante, ¿no? 6 segundos después, el automóvil se encuentra a una distancia adelante, una distancia que no conocemos, el automóvil. ¿Con qué velocidad? Una velocidad constante, V sub A, ¿sí? Una velocidad constante V sub A. Y hasta acá, hasta este instante ha pasado un tiempo R, un tiempo de retardo, ¿sí? Un tiempo de retardo. Y acá el automóvil, si lo vamos a decir así, ha recorrido una distancia X sub A, el automóvil, ¿no? Porque el policía aún no se ha movido, ¿sí? Aún no hay movimiento en cuanto al policía, ¿sí? Eso en la primera etapa, ¿sí? En la primera etapa. ¿Qué pasa en la segunda etapa? Estoy hablando de la etapa en donde el policía empieza a moverse, ¿sí? Y tiene una aceleración de ¿cuánto? Ojo, no nos dice la aceleración. Tiene un tiempo de aceleración. Y durante 8 segundos el policía empieza a acelerar, ¿sí? Va a empezar a acelerar y va a empezar a desarrollar su movimiento hasta un cierto punto, ¿sí? Vamos a llamarlo hasta este punto. Entonces hasta aquí va a adquirir una velocidad final del policía, ¿sí? Una velocidad final del policía que va a ocurrir ¿en qué tiempo? En el tiempo de aceleración, ¿no? Tiempo de aceleración. Ahí hay un segundo tiempo, ojo. Pero no quiere decir que el automóvil se quede ahí quieto, ¿no? El automóvil también desarrolla movimiento. Por lo tanto, el automóvil también va a moverse hasta una cierta distancia, distancia recorrida por el automóvil, ¿sí? Una distancia A, ¿sí? Y acá la velocidad del automóvil va a ser la misma. ¿Por qué? Porque la velocidad del automóvil es constante, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar acá? Que el policía ha recorrido una distancia de su P, ¿no? De su P. Desde este punto hasta este punto, ¿sí? Pero el automóvil también ha recorrido una distancia, ¿no? La distancia del automóvil. Esto en la segunda etapa o el segundo tramo, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Desde este punto hasta este punto. Entonces, en este punto, en el tiempo, en el segundo tiempo, que es el tiempo de aceleración, cada uno ha recorrido una distancia de sub P y de sub A respectivamente. Y es ahí donde el policía adquiere una velocidad final, que después va a ser constante, ¿no? Y ahí empieza la tercera etapa, ¿sí? La tercera etapa. Y la tercera etapa es ¿cuándo? Cuando el policía finalmente encuentra al automóvil, ¿sí? Encuentra el automóvil. Entonces el policía va a recorrer una distancia, ¿no? L sub A, L sub P, ¿no? Pero acá la velocidad va a ser constante. La velocidad final del policía va a ser la misma que en este inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad en este tramo ya es constante, ¿sí? Y ojo, el automóvil también avanza una distancia. Pero ¿qué pasa acá? Ocurre el encuentro, ¿sí? Por lo tanto, la velocidad de A va a seguir siendo constante, ¿sí? ¿Y qué pasa acá? El policía ha recorrido una distancia L sub P, ¿sí? Perdón, L sub P, ¿no? El policía ha recorrido una distancia L sub P, pero el automóvil también ha recorrido una distancia L sub A, ¿sí? L sub A. L sub A, ¿sí? Y esto ocurre en un tiempo T, ¿no? Tiempo que no conocemos aún. Y a esto lo vamos a llamar el tiempo de encuentro. El tiempo de encuentro, ¿sí?
Entonces, ese sería nuestro gráfico, ¿sí? Vamos a volver a repasar. Hay una primera etapa en donde el automóvil cruza, ¿no?, al patrullero. Y el patrullero tarda en reaccionar 6 segundos, pero hasta eso ya ha habido una primera etapa, ¿no? Ha habido una primera etapa, T sub R, ¿no?, en donde el tiempo es de 6 segundos, T sub R. Una vez que ha pasado los 6 segundos, el policía recién empieza a reaccionar, ¿sí? Por lo tanto, el policía empieza o parte del reposo con una aceleración que no conocemos aún, ¿no? Pero ojo, es constante. Tiene una aceleración A. Aceleración del policía, que no conocemos cuánto es, ¿no? Pero acelera ¿cuánto tiempo? 8 segundos. Y recorre una distancia de sub P. Pero en ese instante, el automóvil también recorre una distancia de sub A, ¿no? Y hasta ahí, la segunda etapa. Después el policía ya no acelera. Tiene una velocidad final de 28 metros sobre segundo y se queda con esa velocidad final. Por lo tanto, ya es un problema de encuentros con MRU, donde la velocidad es constante, ¿sí? Por lo tanto, como la velocidad del policía es mayor, ¿no?, que la del automóvil, ¿no?, 28 y 25 respectivamente, obviamente se va a producir el encuentro, ¿no? Y hasta producirse el encuentro, que es la tercera etapa, en un tiempo de T sub E, o el tiempo de encuentro, tanto el policía como el automóvil van a recorrer una cierta distancia, ¿no? ¿Hasta dónde? Hasta que ocurra el encuentro. Muy bien. Eso en cuanto a nuestro, en cuanto a nuestro gráfico. ¿Sí? Entonces, extraigamos las ecuaciones del gráfico, ¿no? Por lo tanto, del gráfico, yo sé que, ¿no?, que la distancia recorrida por el policía de sub P más L sub P, ¿no?, estamos hablando de este punto y este punto, es igual a ¿qué? A X sub A más D sub A y más L sub A, ¿sí? X sub A, D sub A y L sub A, ¿sí? Entonces la ecuación que yo extraigo del gráfico es este. Y esta va a ser una ecuación, la ecuación 1, ¿sí? Ahora el problema nos indica, ¿no?, calcular el tiempo que tarda el policía en alcanzar al automóvil desde el instante en que partió del reposo, ¿sí? Ojo, desde que partió del reposo. Entonces nosotros tenemos que considerar desde el segundo tramo, ¿sí? Desde el segundo tramo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el automóvil lo cruza, hay un tiempo de retardo. Y ojo acá, el patrullero empieza a desarrollar su movimiento, en otras palabras, parte del reposo, recién empieza el conteo del tiempo, ¿sí? En otras palabras, estamos hablando del segundo y tercer tramo. En otras palabras, el tiempo que yo quiero hallar es igual al tiempo de aceleración más el tiempo de encuentro, ¿sí? Y esta supuestamente es mi ecuación principal, de la cual yo voy a hallar la incógnita que me pide el problema, ¿no? Con esto el problema ya estaría resuelto, ¿sí? Pero ¿qué me molesta acá? Me molesta el tiempo de encuentro, ¿sí? Tiempo de encuentro de donde voy a hallar yo en esta ecuación. Debería ser así, ¿no? Por lógica. Bien, lo único que nos queda es analizar los tramos, ¿sí? Porque ya hemos desarrollado los 4 pasos, ¿sí? Entonces vayamos con el primer tramo. El primer tramo es cuando el automóvil cruza al patrullero y recorre una cierta distancia, ¿no? Por lo tanto, vamos a poner como tercer punto, primer tramo. Primer tramo. En el primer tramo solamente vamos a analizar al automóvil, porque es el único que tiene movimiento, ¿sí? ¿Qué tengo yo? Es un ejercicio común y corriente de MRU, ¿no? Entonces la única ecuación que yo tengo que utilizar es esta, ¿no? Que la velocidad del automóvil es igual a ¿quién? A la distancia que recorre el automóvil. En otras palabras, X sub A sobre el tiempo. ¿Qué tiempo es ese? El tiempo de retardo, ¿sí? El tiempo de retardo. Por lo tanto, acá yo quiero hallar la distancia de separación inicial para mi segunda etapa, ¿no? Que es la distancia que recorre en el primer tramo el vehículo o el automóvil, ¿sí? En otras palabras, X sub A es igual a ¿qué? A la velocidad de A por el tiempo de retardo.
En otras palabras, esto es igual a ¿qué? La velocidad de A vale 25 metros sobre segundo multiplicado por el tiempo de retardo, que es igual a 6. Entonces, la distancia x sub a es igual a ¿cuánto? ¿Sí? Vayamos a reemplazar acá, ¿no? 25 por 6 de 150 metros, ¿sí? 150 metros. 150 metros. Por lo tanto, la distancia de separación inicial para el segundo tramo es de 150 metros, ¿sí? 150 metros. Hasta ahí yo he terminado de analizar mi primer tramo, ¿sí? Porque en el primer tramo el automóvil es el único que se mueve, ¿no? El policía está estático, ¿no? No se mueve, ¿sí? Vayamos con el segundo tramo, en donde ¿quién? Tanto el policía y el automóvil ya están en movimiento. Entonces, del segundo tramo. El segundo tramo. ¿Qué pasa en el segundo tramo? ¿Sí? Tanto el automóvil como el policía inician su movimiento, ¿sí? Vayamos con el automóvil. El automóvil sigue yendo a velocidad constante, ¿no? Por lo tanto, hay una única ecuación, ¿sí? Por lo tanto, ponemos acá del automóvil. ¿Qué tengo del automóvil yo en este caso? La velocidad de A, que es constante, es igual a la distancia recorrida. En este caso es D sub A. ¿No? D sub A sobre el tiempo. ¿El tiempo de cuál? Del segundo tramo. En este caso, el tiempo de aceleración, ¿no? Yo tengo datos de la velocidad y el tiempo de aceleración. Puedo hallar tranquilamente la distancia que recorre en ese tiempo o en ese segundo tramo. Por lo tanto, la distancia recorrida por el automóvil en el segundo tramo es igual a la velocidad de A por el tiempo de aceleración. En otras palabras, es igual a ¿qué? 25 metros por segundo multiplicado por el tiempo de aceleración, que es de 8 segundos. Por lo tanto, la distancia de sub A es igual a ¿cuánto? 25 por 8, ¿no? Es igual a 200 metros, ¿sí? 200 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida en el segundo tramo por el automóvil es de 200 metros. 200 metros, ¿no? Es la única ecuación que podemos utilizar porque se trata de un caso de MRU, ¿sí? MRU. ¿Qué pasa con el policía? El policía ya desarrolla movimiento, ¿no? Y el policía es un caso de MRV, ¿sí? MRV. Donde la aceleración es constante. Entonces vamos como a un segundo punto, dentro del segundo tramo, ¿sí? Dentro del segundo tramo, del policía o del patrullero, ¿no? Del policía. El policía es un caso de MRV, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué pasa acá? Tengo que saber 3 datos para hallar uno, ¿sí? Entonces veamos. ¿Qué tengo como datos en mi segundo tramo? Tengo la velocidad inicial, ¿sí? Tengo la velocidad inicial del policía. ¿Que vale cuánto? Vale 0. ¿Por qué? Porque parte del reposo, ¿sí? Ojo que es una oración que es necesaria para extraer un dato, ¿no? Parte del reposo. ¿Qué quiere decir? Que la partícula o el objeto que estamos analizando tiene como velocidad inicial 0 metros sobre segundo o 0 kilómetros por hora, dependiendo del tipo de unidades que estés utilizando, ¿sí? Entonces tenemos la velocidad inicial, que en este caso es 0 metros sobre segundo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tiempo de aceleración, ¿no? Tenemos el tiempo de aceleración. ¿Qué más tenemos? Tenemos la velocidad final del policía, ¿no? Tengo 3 datos. Puedo hallar uno. ¿Qué es lo que quiero hallar yo? Puedo hallar la distancia del policía, ¿no? Entonces yo puedo hallar la incógnita de su P, ¿no? Puedo hallar esta incógnita. Tengo 3 para hallar uno, ¿no? Ahora la segunda pregunta es ¿en qué ecuación intervienen estas 4 variables, ¿no? Una ecuación es esta, ¿no? Puedo utilizar ¿qué? Que la distancia del policía es igual a ¿qué? A la velocidad inicial del policía multiplicado por el tiempo de aceleración más menos, más. ¿Por qué? Porque el vehículo está acelerando, ¿sí? Más un medio
de la aceleración del policía multiplicado por el tiempo de aceleración al cuadrado, ¿sí? Acá tengo una incógnita, que es la aceleración del policía. Por lo tanto, yo no puedo utilizar esta ecuación, ¿sí? Podía haberlo utilizado, ¿no? Pero estoy viendo que no lo puedo utilizar. ¿Por qué? Porque no tengo esta incógnita. Vayamos con la segunda ecuación, en donde intervienen estas tres. Y es la que sí vamos a utilizar. ¿O no? Veamos. Una segunda ecuación es esta. Que la velocidad final del policía al cuadrado es igual a la velocidad inicial del policía al cuadrado, ¿sí? Más menos, más porque, nuevamente, el policía desarrolla una aceleración. 2 veces la aceleración del policía multiplicado por la distancia recorrida del policía, ¿sí? Tenemos esa ecuación. Bien, acá también tenemos dos incógnitas que no podemos utilizar. Entonces, a la fuerza, ¿no? De manera obligatoria, tenemos que hallar la aceleración del policía para utilizar cualquiera de estas dos ecuaciones, ¿no? Y no es un impedimento, ¿no? Podemos hallar la aceleración, porque yo tengo 3 y puedo hallar cualquier variable de la cual no tenga conocimiento, ¿sí? En primera instancia yo quería hallar la distancia de policía. ¿Por qué? Porque esa es la variable que yo necesito para reemplazarlo en mi ecuación del gráfico. Pero veo que me está molestando ¿quién? La aceleración del policía, ¿sí? La aceleración del policía. Por lo tanto, tengo que hallar esa aceleración. Y la ecuación que tengo que utilizar para hallar la aceleración, ¿no? Es la primera, ¿no? La primera. Que me dice que la velocidad final del policía es igual a la velocidad inicial del policía, ¿no? Más la aceleración del policía por el tiempo de aceleración, ¿sí? Yo tengo el dato del tiempo de aceleración, tengo el tiempo de la velocidad inicial, perdón, tengo el dato de la velocidad inicial y tengo el dato de la velocidad final. Ojo que acá la velocidad inicial del policía es 0, por lo tanto el tiempo de aceleración, el tiempo de aceleración multiplicado por la aceleración del policía es igual a la velocidad final del policía, ¿no? Y de acá yo veo que la aceleración del policía es la velocidad final del policía sobre el tiempo de aceleración, ¿sí? Revisemos esa parte, ¿no? La velocidad inicial es 0. En este lado de la ecuación solamente queda este término y al otro lado de la ecuación solamente este término, ¿no? Despejamos la aceleración del policía y nos da este resultado. Y el resultado numérico es ¿cuánto? ¿No? La aceleración del policía es igual a ¿qué? La velocidad final del policía, que es 28, sobre el tiempo de aceleración, que es 8 segundos, ¿no? Entonces, veamos 28 dividido entre 8, me sale 7 medios, ¿ya? 3.5. En otras palabras, la aceleración del policía es igual a 3,5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Segundo al cuadrado. Y esta es una solución parcial, ¿no? ¿Para qué? Para hallar la distancia que recorre el policía, que es lo que quiero realmente, ¿no? Voy a continuar acá, ¿ok? Voy a continuar acá. Del policía, seguimos con el policía. Hallando la distancia que recorre el policía en el segundo tramo. Seguimos en el segundo tramo, ojo, ¿sí? Seguimos en el segundo tramo. Ahora yo puedo utilizar esta ecuación o esta ecuación. Es indiferente porque cualquiera de las dos yo puedo utilizar, ¿sí? Voy a utilizar esta ecuación en donde la distancia del policía ya está despejado, ¿sí? Por lo tanto, la distancia del policía es igual a la velocidad inicial del policía multiplicado por el tiempo de aceleración. Más, ¿por qué? Porque está acelerando. Un medio de la aceleración del policía por el tiempo de aceleración al cuadrado, ¿sí? Como yo sé que la velocidad inicial del policía es 0, o en otras palabras, parte de reposo, todo este término se me va, ¿sí? Todo este término se me va. Y lo único que queda es que la distancia del policía es igual a un medio de la aceleración del policía multiplicado por el tiempo de aceleración al cuadrado. Reemplazando datos me da esto igual a ¿qué? A un medio multiplicado por la aceleración del policía, que es 3.5, ¿sí? La variable que hemos hallado, multiplicado por el tiempo de aceleración al cuadrado. En otras palabras, 8 al cuadrado. Por lo tanto, la distancia del policía es igual a ¿cuánto? ¿Sí? La distancia del policía es igual a ¿cuánto? 8 al cuadrado multiplicado por 3.5 y esto también multiplicado por 0.5, ¿no? 0.5, que es la interpretación sinónima de un medio, ¿sí? Sería de 112, ¿sí? 112. Vamos a multiplicar nuevamente. 0.5 por 3.5 y por 8 al cuadrado, ¿sí? 112 metros.
que es una solución también parcial para reemplazarlo en la ecuación que yo he extraído de mi gráfico, ¿sí? Eso en cuanto al segundo tramo, ¿sí? Vayamos con nuestro tercer y último tramo, ¿ya? Nuestro tercer y último tramo. Entonces, como quinto punto, tercer tramo. Tercer tramo, ¿sí? En mi tercer tramo, tengo que desarrollar toda esta parte, ¿no? Toda esta parte. ¿Y qué tengo que hallar yo? Tengo que hallar el tiempo de encuentro, ¿sí? Porque esa es la única incógnita que voy a tener. Incógnita que después voy a reemplazar acá, ¿no? Y después finalmente obtener la solución del problema, ¿sí? Entonces hagamos eso. Como en el tercer tramo, tanto el policía como el automóvil se mueven, tenemos que analizar a ambos, ¿sí? En este caso, el policía ya tiene una velocidad constante, porque el enunciado nos indica que a partir de este momento continúa con esa velocidad, ¿sí? Continúa con esa velocidad. Por lo tanto, tanto el automóvil como el policía son casos ya de MRU, donde la velocidad es constante, ¿sí? Entonces vayamos primero con el automóvil. Del automóvil. Automóvil, ¿sí? Automóvil. Como es MRU, la velocidad del automóvil es igual a ¿qué? A la distancia que recorre. En el tercer tramo lo hemos llamado L sub A. ¿Por el tiempo qué? El tiempo de encuentro que yo no conozco, ¿sí? Yo despejo L sub A, que es igual a ¿quién? A la velocidad de A, que es del automóvil, multiplicado por el tiempo de encuentro, ¿sí? Y esta va a ser mi segunda ecuación. Mi segunda ecuación, ¿no? ¿Qué pasa con el policía? Lo vamos a hacer acá abajo, ¿sí? Acá abajo. Del policía. El policía también ya desarrolla MRU. Por lo tanto, lo único que tenemos que decir acá es que la velocidad final del policía es igual a la distancia que recorre el policía. En este caso lo hemos puesto L sub P dividido entre el tiempo de encuentro, ¿sí? Estamos poniendo acá velocidad final del policía porque es esa con la velocidad que continúa, ¿no? La velocidad final. Entonces yo despejando la distancia que recorre el policía en el tercer tramo es igual a ¿quién? A la velocidad final del policía multiplicado por el tiempo de encuentro. Y esta es mi ecuación 3, ¿sí? Mi ecuación 3. No tengo que hacer nada más en el tercer tramo, ¿sí? Ya he explotado tanto al automóvil como al policía. Y ambos son casos de MRU, por lo tanto solamente hay una ecuación por utilizar, ¿sí? Lo único y último que queda es reemplazar todos los datos ¿en dónde? En la ecuación que yo he extraído de mi gráfico, ¿sí? Entonces hagamos eso, ¿sí? Hagamos eso. Lo único que me queda es reemplazar los datos, ¿no? En la ecuación que yo he extraído de mi gráfico, ¿sí? Pues hagamos eso. Tenemos como sexto punto, ¿sí? Sexto punto, reemplazando datos en 1, ¿sí? En 1. ¿Quién es mi ecuación 1? Mi ecuación 1 es esta, ¿sí? Por lo tanto, voy a copiar la ecuación esa. La distancia del policía más la distancia del policía, nuevamente, pero es L sub P, es igual a ¿qué? A X sub A más D sub A y más L sub A. L sub A. Reemplazo datos. ¿Quién es D sub P? D sub P es un dato numérico que yo ya he hallado anteriormente. D sub P vale 112 metros, ¿sí? D sub P es igual a ¿cuánto? 112, ¿sí? 112. Más L sub P. L sub P es un dato que yo he hallado en el tercer tramo, ¿sí? Es un dato algebraico, si lo quieres decir así. L sub P, en otras palabras, es la velocidad final del policía, ¿sí? Multiplicado por el tiempo de encuentro.
¿Y esto es igual a qué? A x sub a. X sub a también es una variable que yo he hallado anteriormente, es de 150, ¿sí? 150 más d sub a. Y d sub a también es una variable que yo he hallado, que es de 200 metros, ¿sí? 200 y más L sub a, que es un análisis del tercer tramo, ¿sí? Directamente es la velocidad de A multiplicado por el tiempo de encuentro, ¿sí? Y nos damos cuenta que acá la única incógnita es la del tiempo, ¿sí? Porque tanto la velocidad final del policía y la velocidad del automóvil son datos, ¿sí? Por lo tanto, voy a despejar el tiempo de encuentro, que es el dato que vamos a extraer de esta ecuación, ¿sí? La velocidad final de P multiplicado por el tiempo de encuentro menos la velocidad de A por el tiempo de encuentro es igual a ¿cuánto? 150 más 200 menos 112, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo de encuentro es igual a ¿qué? Todo este dato numérico es ¿cuánto? 150 más 200 menos 112 me da 238, ¿sí? 238 metros, ¿sí? 238, ¿sí? ¿Dividido entre cuánto? La velocidad final del policía, que vale 28, menos la velocidad del automóvil, que vale 25 metros por segundo, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo de encuentro es igual a ¿cuánto? ¿Sí? 238, ¿sí? Y lo vamos a dividir entre la diferencia de ambas velocidades, tanto del policía como del automóvil. Y nos da como resultado 238 tercios, o 79,33, ¿no? Lo vamos a poner como 238 tercios. ¿Qué cosas? Segundos, ¿sí? Y esta también es un resultado parcial, ¿sí? Un resultado parcial en donde finalmente voy a yo encontrar mi dato, ¿sí? Entonces, como último punto, lo ponemos el séptimo, ¿sí? Finalmente, ¿sí? Lo vamos a repasar datos ¿en qué? En mi ecuación principal. En asterisco, ¿sí? Asterisco es mi ecuación de tiempos, ¿sí? En donde yo tengo que hallar el tiempo total, que es igual a la suma del tiempo de aceleración más el tiempo de encuentro. Ojo, nuevamente, no considero el tiempo de retardo porque el enunciado me dice que calcule el tiempo desde el instante que el policía parte del reposo, ¿no? Acá prácticamente ya he encontrado el resultado del problema, ¿no? Que es de 87,33, ¿sí? Pero estábamos indicando que vamos a utilizar esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación, en donde solamente están interviniendo el tiempo t sub a y t sub e, ¿sí? Ahora la pregunta acá es, ¿por qué no estamos considerando también al tiempo de reacción, ¿sí? El enunciado del problema nos indica que calculemos el tiempo que tarda el policía en alcanzar el automóvil desde el instante en que partió del reposo, ¿sí? En otras palabras, no se está tomando en cuenta el tiempo de reacción en donde el policía ni siquiera tiene movimiento, ¿sí? Se lo considera cuando el policía empieza a partir del reposo. En otras palabras, empieza a correr el tiempo del cual queremos hallar a partir del segundo tramo. Estamos hablando del tiempo t sub a y del tiempo de encuentro, ¿no? Del segundo y tercer tramo. Es por eso que no se interviene al tiempo de retardo, no se lo toma en cuenta. Ojo, ¿sí? Entonces, ya considerando eso, los únicos o las únicas incógnitas que tenemos son el tiempo de aceleración y el tiempo de encuentro. El tiempo de aceleración es un dato del enunciado, ¿sí? Que es de 8 segundos, el tiempo de aceleración de la policía. Y el tiempo de encuentro es una ecuación, es un resultado que se obtiene a partir de la ecuación del gráfico, ¿sí? Y el resultado es de 238 sobre 3, ¿no? Lo estamos manteniendo de forma entera, ¿para qué? Para no perder datos, ¿sí? Reemplazamos tanto el tiempo de aceleración como el tiempo de encuentro y la suma nos da, ¿no? Como resultado 8 más 238 tercios, ¿no? Me da un resultado de 262 sobre 3, ¿sí? Y como
resultado decimal es 87,33 segundos, ¿sí? Que sería el resultado, ¿no?, de nuestro problema, ¿no? Este es el tiempo en el cual el policía alcanza el automóvil a partir del reposo.